Buenos días a todos y bienvenidos un domingo más. Bueno, espero que estéis bien, que os encontréis bien. Antes de empezar, dos apuntes que no tienen que ver con el tema. Tenemos que ver si podemos vaciar esto y así de la ferrería pues podéis, de aquí de la ferrería podéis venir alguno más, ¿no? Utilizando ese espacio. Y afuera, o sea, lo suyo es que haya alguien, pero afuera, para evitar que, bueno, lo que nos han dicho esta semana, de que haya vehículos que entren. No aquí dentro, tiene que estar en la parte de fuera por si alguno va a hacer el amago para que le haga tirar para adelante y que dé la vuelta. Entonces esas son cosas, bueno, para ver si para el próximo domingo tener esas dos cosas es importante. Bueno, pues con la ayuda de Dios vamos a tratar de avanzar, ¿no? Prácticamente empezar, ¿no? Con el tema que hemos hablado el domingo pasado. Yo no sé si habéis visto la reunión por YouTube. El domingo pasado estuvimos hablando del tema que, si Dios lo permite, vamos a estar tratando en este tiempo de ahora en adelante, que tiene que ver con la armonía de los evangelios. Armonía de los evangelios. Y se trata de hacer un estudio de los 4 evangelios al mismo tiempo, utilizando el orden cronológico, cómo han ido sucediendo los acontecimientos, y por otro lado también cómo algunos de esos acontecimientos los evangelistas, a veces hay un acontecimiento que los 4 evangelistas hacen un comentario o lo comentan, ¿no? Lo hablan, ¿no? Pero cada uno tiene como ciertos matices, ciertos puntos de vista, no cuestiones personales, no son cosas personales, es como el Espíritu Santo les ha ayudado a poder entender esas situaciones. Entonces, hacer un estudio desde estos 4 puntos de vista nos ayuda a tener una percepción, un entendimiento mucho mejor, mucho más amplio de qué se trata, de qué es esos acontecimientos, qué es lo que pasó realmente ahí. El domingo pasado empezamos con la introducción que hace Lucas y este domingo vamos a empezar con la introducción que nos viene en el Evangelio de Juan, ¿no? Que, como he dicho, son cosas, vamos a decir que esto pertenece todavía a la introducción, a el tema de la armonía de los evangelios. El otro día Lucas nos escribe el propósito, cuál es el enfoque, para qué está escribiendo esto a Teófilo. Y ahora vamos a ver el principio, o sea, lo que es el tema principal del Evangelio, ¿no? Y aquí Juan nos lo escribe y nos redacta un poquito en estos versículos de lo que vamos a ir viendo sucesivamente otros domingos y en otros textos. Y es la, vamos a decir, realidad de la encarnación de Dios. Dios se ha hecho carne, Dios ha venido a morar con nosotros, a estar con nosotros, se ha manifestado en la persona de Cristo, y esto tiene que ver con cada uno de nosotros. Esto es un asunto fundamental para la vida de cada uno de los que estamos aquí. Juan capítulo 1, versículo 1.
Vamos a leer los 5 primeros versículos y, si Dios lo permite, hoy intentaremos llegar hasta el versículo 8. Los primeros 5 versículos nos dicen esto: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto es el tema, el principio de lo que vamos a ir tratando. Aquí nos habla del verbo, del logos. Cristo es el verbo, ¿no? ¿Y por qué nos lo presenta así? Cristo es el verbo podemos decir, cuando hablamos, cuando nosotros nos expresamos, si de nuestra manera de hablar, si nuestra manera de expresarnos quitáramos los verbos, estaríamos diciendo cosas que no tienen sentido. Diríamos carretera, camión, azul, pero no entendemos el sentido de las cosas hasta que los verbos no están bien puestos en su sitio. Así que el verbo es el que nos ayuda a entender lo que estamos hablando. Es el que nos hace expresarnos si estamos hablando de una cosa pasada, si estamos hablando de una cosa futura, si estamos hablando de algo de hoy. Y si estamos yendo o viniendo, si estamos quietos, parados, entender el sentido de cualquier cosa que decimos tiene que ver con los verbos. Y Cristo es el que da sentido a todas las cosas. Si quitáramos a Cristo del mensaje del Evangelio, serían cosas sin sentido, historias, pero que ni nos ayudan en nada, ni nos benefician en nada. No tendrían sentido, serían cosas sueltas, vanas, vanidades, pero no serían cosas que realmente tienen un efecto, un impacto en nuestras vidas. Bueno, el otro día explicamos bien, creo que bien, en qué consiste estudiar la armonía de los evangelios, lo acabo de decir. Lucas, después de esa introducción que hace, nos presenta el nacimiento de Cristo y nos presenta la genealogía, una de las 2 genealogías. Marcos, si vamos al Evangelio de Marcos, directamente lo primero que nos presenta es el bautismo de Cristo, vamos a decir el principio del ministerio. Mateo nos presenta una genealogía, pero podemos pensar, bueno, pues sí, igual el principio de este estudio de la armonía de los evangelios debería ser estudiar la genealogía, quién son los antepasados, quién ha sido el padre, quién ha sido el abuelo, el bisabuelo. Podíamos pensar que eso, o podíamos pensar como Marcos, que lo más importante es saber cuándo empieza su ministerio. Pero hay algo que es anterior a todo esto. Hay algo que precede a todo esto. Hay algo que tenemos que saber, que es muy importante saber antes que todas estas cosas. Y es precisamente lo que nos está presentando Juan aquí. Es el aspecto eterno de Cristo, su eternidad pasada.
Antes de la genealogía, antes de todas las genealogías que nos presentan, que lo estudiaremos un poquito en otros estudios, antes que eso ha habido una eternidad pasada, que Cristo ha estado presente. Así que esto es el principio, lo importante que tenemos que ver cuando estudiamos la armonía de los evangelios. Las cosas de las cuales vamos a salir beneficiados, las cosas que la palabra de Dios nos dice, que son cosas importantes para ti, que son cosas a las cuales Dios ha querido venir aquí, no para darse una vuelta, no para tratar ciertas cosas, sino parte del plan de Dios cuando vino aquí, cuando se encarnó, se hizo carne, tiene que ver contigo, personalmente. Dirás, bueno, yo no he pedido nada, yo no he buscado nada. ¿Cómo es que Dios tenía un plan? Pues sí, así es. Aun cuando nosotros, nos dice la palabra, éramos enemigos, nosotros vivíamos de espaldas a Dios, Dios estaba buscando reconciliarse con nosotros, tratando ese asunto de la reconciliación. Pero todo esto tiene que ver, es una intervención del Dios eterno. Y aquí el versículo 1 nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo que vamos a estudiar, que hoy no nos va a dar tiempo, son estos 18 primeros versículos, que la mayoría de vuestras Biblias vienen con un título: el Verbo hecho carne, el Logos hecho carne. Y ahora empieza a desarrollar, empieza a explicarnos quién es el Verbo. El Verbo está hablando de Cristo. Y nos está hablando primero cuando nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando estamos viendo esto, lo primero que nos resalta: en el principio era ya el Verbo. O sea, no en el principio apareció el Verbo, apareció el Logos, apareció Cristo, sino que cuando ya empezaron todas las cosas, ya existía, porque Él tiene esta condición eterna. No sé si me explico. En el principio, cuando empezaron las cosas, ya era. O sea, antes del principio, ya era Cristo, ya era el Verbo. Así que estamos hablando del Dios eterno, su eternidad. Y este Dios eterno, este Logos, este Verbo, esta expresión de Dios, Dios expresándose, Dios hablándonos, Dios trayéndonos un mensaje, una palabra a través del Verbo, a través de Cristo. Es como si Dios se expresara a través de Cristo. Es la manera, una de las maneras en la que podemos entender cuando Juan está hablando del Logos, del Verbo. Pero no solamente entendemos que Dios se expresa, que Dios tiene una herramienta que es Cristo, que usa para comunicar con nosotros, para expresarse. No es eso solamente, sino hay una cosa más. Dice, y el Verbo era con Dios. O sea, no solamente Dios se expresa, sino que el Verbo ese estaba con Dios. En el principio, cuando empiezan todas las cosas, ya estaba el Verbo y Dios, ya existía una comunión.
ya existía algo que hemos hablado de ello, que es la Trinidad. Ya el Verbo estaba con Dios. El Verbo era con Dios. Posiblemente no es una de las mejores traducciones, porque este era con Dios nos habla de que el Verbo estaba cara a cara o en una intimidad con Dios. Y vamos a ver un poquito vamos a ver hoy, si Dios lo permite, de qué está hablando. ¿En qué consiste ese era con Dios? Esa comunión. ¿Por qué Juan nos tiene que poner aquí esto? ¿Por qué Juan le da importancia no solamente al aspecto eterno del Logos, del Verbo, de Cristo, sino a que este Verbo no es algo por ahí, algo que de vez en cuando, o una persona a la que, oye, mira, ayúdame, que no, sino que el Verbo y el Padre tienen una intimidad, una relación cara a cara, eternamente. Nunca ha habido un tiempo en el que el Padre y el Hijo no estuvieran cara a cara. Nunca ha habido un tiempo en el que no estuviera esta intimidad perfecta. No ha habido en la eternidad pasada. Eternamente en comunión. Es lo que nos dice esto. Y hay un tercer era. Y el Verbo era Dios. En el principio, cuando empezó todo, ya era Dios. Nunca en la eternidad pasada el Verbo ha dejado de ser Dios. Así que estamos hablando del Verbo que es eterno, y no solamente eterno, sino que siempre ha estado en comunión con Dios y siempre ha sido Dios. Siempre ha sido, por decirlo de alguna manera, una persona diferente. Siempre ha sido Dios, siempre ha sido una persona diferente que ha estado en una perfecta comunión con Dios, pero siempre ha sido Dios, ha tenido toda la esencia, toda la naturaleza de Dios. También, aprovechando cómo nos presenta Juan este versículo, en el principio era, y el verbo era, y el verbo era, constantemente 3 veces Juan nos está enseñando lo que el verbo es. Y una manera de enseñar también estas cosas es hablando de lo que no es. Hablando a veces de lo que no es, nos ayuda a entender un poquito más también. ¿De qué está hablando aquí? ¿Qué es esto del verbo? De pronto vemos el verbo y el verbo era y el verbo está en comunión, pero el verbo es. El verbo no es un Dios. No es un Dios. No, a veces los que han estudiado algo sobre la mitología de los griegos o de los romanos están acostumbrados a ver una especie de deidades, de multitud de deidades, unos buenos, otros malos, otros... bueno, es curioso que en las deidades muchas veces, ¿sabéis quién son los peores? En la mitología, las mujeres. No sé por qué, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. El caso es que a veces parece que nos entendemos esto mejor si pensamos en que Jesús es otro Dios, un Dios.
Pero Jesús no es un Dios. Nosotros creemos en un solo Dios. Hay un solo Dios y Jesús es Dios perfectamente, al 100%, en toda su esencia. Pero tiene esta característica, es un Dios trino, es un Dios en tres personas y al mismo tiempo que es Dios, es una persona diferente a la persona del Padre y a la persona del Espíritu Santo. Así que Juan nos está diciendo, nunca ha habido un momento en el que hayan dejado de estar en comunión, de que estuviera con Dios o cara a cara con Dios, y nunca ha habido un momento en el que al mismo tiempo que está con Dios, es Dios, dejara de ser Dios. Nunca ha habido en la eternidad un momento en el que Cristo dejara su naturaleza divina. Así que Jesús no es un Dios. No es una persona con ciertas características divinas. No es eso. No hay dos dioses. Hay un solo Dios. Y si vemos cómo empieza Juan el Evangelio, ¿a quién nos recuerda? En el principio era el Verbo. En el principio, ¿a qué nos recuerda esto? ¿A qué libro de la Biblia? A Génesis. A Génesis. Así que estamos hablando aquí de dos momentos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora el momento más alto de la historia. Estamos viendo que en ese principio, en el principio de todo, ya existía el Verbo. Ya hemos dicho que Dios se expresa a través de Cristo. La creación, Dios creó por su palabra, por el Logos. Cristo, no ha habido nada creado en lo que Cristo no haya participado. No, a veces pensamos que la creación es un asunto del Padre exclusivamente y Cristo estaba esperando a que, por allí, esperando a que le tocara el turno de tener que venir aquí, de tocar su... No. La Biblia nos enseña esto. Es el aspecto creador del Verbo también. Nunca ha habido nada que se haya creado en lo que Cristo no haya participado. Nunca. Otra cosa que nos ayuda a entender esto es que esta palabra que tenemos también tiene ese carácter eterno. Por eso la Biblia nos enseña a veces y nos enseña que Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. No hay nada después, no existe ni antes, porque tiene esa condición eterna. Esto nos indica esa atemporalidad, esa eternidad, esa naturaleza de Dios, esa naturaleza de Cristo que está fuera del tiempo. Nosotros no, para nosotros estamos atrapados dentro del tiempo. Todo tiene que ver con el tiempo. Y constantemente nuestra vida está distribuida, regida, organizada en cuestión del tiempo. El tiempo domina nuestras vidas. Pero Cristo está fuera. Dios está fuera. Él organiza el tiempo. Él marca los tiempos. Nuestros tiempos están en sus manos. Así que tiene esa característica, esa atemporalidad. Así que lo que nos está haciendo Juan es expresando
comunicándonos esta divinidad de Cristo. Esta divinidad de Cristo, que Cristo es Dios, que es que Dios se está expresando a sí mismo a través de Cristo. Y que al mismo tiempo es una persona diferente, pero que al mismo tiempo es Dios. Así que esto es lo que vemos y podemos aprender en este primer versículo. El versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Y aquí parece que lo que está haciendo es repetir, es insistir en este asunto de esa comunión con Dios, de esa relación cara a cara. Parece que nos está insistiendo. Repetir no es una cuestión vana, no es, bueno, no sé por qué lo está repitiendo, ya nos lo ha dicho. No, repetir tiene mucha importancia. Cuando repetimos algo en las oraciones, es porque queremos darle una importancia, es como un ruego un poco mayor. Cuando oramos o cuando a alguien le insistimos y le repetimos unas cosas, es porque es algo importante para nosotros. Cuando repetimos algo, cuando algo se repite en las cuestiones proféticas, es algo que tiene también mucha importancia. Igual que al mismo tiempo cuando estamos exhortando a alguien o estamos riñendo a alguien y lo repites, insistes en ello, es porque le estás queriendo dar una seriedad a ese asunto. Es porque se lo tomen en serio. Oye, por favor, hay que recoger eso, ¿vale? Pero a ver si lo recogemos y tal. Es porque le estás dando una importancia porque es importante, por las razones que sean. Así que repetir tiene su importancia, mucha importancia en la Biblia. Así que no es una frase, un versículo, una simple y mera repetición, sino tiene su importancia bíblicamente. Y aquí lo que nos está repitiendo es, este era en el principio con Dios. Nos insiste en esa relación con Dios, en esa comunión con Dios. Es importante que lo que vamos a estudiar, que lo que vamos a ver, estemos viendo siempre este aspecto trinitario, este aspecto de la Trinidad de Dios. Es importante que cuando empecemos a ver a Cristo hablando o sanando o llevando latigazos o siendo crucificado, entendamos que estamos hablando del Dios eterno. Estamos hablando de alguien que es eterno y alguien que tiene una perfecta comunión con el Padre cara a cara eternamente. Nunca ha habido un tiempo en el que hayan dejado de estar cara a cara. Nunca. Al mismo tiempo que nunca ha habido un tiempo que haya dejado de ser Dios. La importancia de la comunión, la importancia de tener en mente este aspecto de la Trinidad de Dios para todo lo que vamos a estudiar. Lo que vamos a ver, la obra que Dios va a hacer en nosotros, lo va a hacer el Dios eterno. Dios eterno, el Dios trino en tres personas. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De qué está hablando?
Está hablando del aspecto o de la condición, como queramos llamarlo, creadora. ¿De quién? ¿De quién? De Cristo, del Verbo, ¿sí o no? Todas las cosas por Él. ¿A quiénes se refiere ese Él? Bueno, Juan viene hablándonos del Verbo. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, el Verbo, ¿qué? Fueron hechas. Esto es lo que acabo de decir antes. Nada de las cosas creadas, nada de lo que de la creación, nada podemos imaginar o pensar o ver que Cristo no haya participado. Así que eso nos ayuda a entender cómo funciona la creación. Que la creación, o sea, que no actúan cada uno por un lado y ahora está aquí el Espíritu Santo y entonces el Padre y el Hijo están en el cielo y ya está, y ellos están esperando a ver cómo van las cosas y demás, sino que de alguna manera, que no llegamos a entender bien, vemos aquí a Cristo participando absolutamente en todas las cosas que han sido creadas, todas. Por lo cual podemos decir que toda la creación, de alguna manera, también nos habla acerca de Dios y de su naturaleza, de esa Trinidad de Dios. Nos revela a Dios. Dios se revela, se manifiesta también a través de la creación. Y Juan quiere que antes de empezar a estudiar cualquier cosa, no solamente sepamos la eternidad de Dios, la eternidad del Verbo, la comunión del Verbo y el Padre, esa comunión perfecta, que el Verbo es Dios absolutamente, sino también quiere que tengamos en mente el aspecto creador. Que cuando Cristo está sufriendo, cuando Cristo está dando de comer, cuando Cristo está sanando, Él es el creador de todas las cosas, de todo. Ahí está el creador. Es importante. Los evangelistas nos lo están queriendo decir. Esto es como algo que tienes que tener ahí delante siempre cuando vamos a meternos en esta aventura de estudiar esta armonía de los evangelios. Así que, de una manera que no podemos entender, vemos a la Trinidad actuando, cooperando en todos los aspectos, en todas las situaciones. En la creación estaban. Y el Espíritu Santo también nos habla que se movía. En nuestra salvación actúa completamente toda la esencia de Dios, toda la complejidad, todo lo difícil que es para nosotros entendernos, pero toda la eternidad no, toda la divinidad está actuando, participando de alguna manera en nuestra salvación. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Capítulo 5 de Juan, por ejemplo. Versículo 19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre,
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí vemos este principio, que es un poco difícil para nosotros. Todo está en perfecta comunión. En todo participan Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos indica esta verdad, esto que estamos diciendo. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho sería hecho, ha sido hecho. Y esto nos indica también otra cosa. Para aquellos como los testigos de Jehová y muchas sectas que ven a Cristo como el Hijo, un Hijo que tiene ciertos aspectos de la naturaleza del Padre, pero de alguna manera el Hijo es una creación del Padre, ¿no? Como que el Hijo tiene un principio allá, muy atrás, pero que el Hijo tiene un principio, ha sido creado, engendrado del Padre. Pues este versículo, ¿qué nos dice? Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No puede Él ser una criatura porque Él estaba antes de que hubiera nada absolutamente. Él ha tenido que participar en todos los aspectos de la creación, en todas. Nada de lo que ha sido hecho, y esto se nos va más allá de la mente, fue hecho. Entonces, aquí vemos este aspecto eterno, esta atemporalidad de Cristo. La imposibilidad de que Cristo sea una criatura, una creación. Porque si Él fue creado, y aquí nos dice que antes de que nada, que Él estuvo participando de todo lo que ha sido creado, estaríamos hablando de una contradicción. Ser una creación y al mismo tiempo que Él se hubiera creado a sí mismo. Esto no es posible. Versículos 4 y 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿De qué clase de vida está hablando aquí? Bueno, aquí hay muchos diferentes puntos de vista, muchos de los teólogos modernos dicen que está hablando de toda la vida, de la vida espiritual, la vida física. Algunos más antiguos piensan que solo está hablando de la vida espiritual. Bueno, no es demasiado importante si no nos metemos todavía ahí un poco a profundizar mucho. Pero lo que sí es importante de esto, ¿por qué ahora Juan de pronto nos ha hablado del verbo, de la naturaleza del verbo, de todo lo que hemos dicho? Nos ha hablado del aspecto de la creación y de cómo funciona un poquito esta Trinidad. Y ahora, como cambia el punto de mira y se dirige a nosotros, ahora nos va a dar dos puntos, dos cosas en las que el verbo, este verbo creador, eterno, Dios al 100%, tiene que ver con nosotros. Y nos habla de dos cosas, que son la vida y la luz. Él es nuestra vida y Él es luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y no solamente esto, la luz en las tinieblas resplandece. Bueno, Salmo 36, versículo 9.
este versículo es, bueno, me resultaba curioso también, porque contigo está el manantial de la vida. Salmo 36, versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Aquí el salmista conecta estos dos aspectos, la vida y la luz. ¿Por qué es importante estas dos cosas? Bueno, la vida, pues la vida es la cuestión fundamental, ¿no? Quizá el aspecto a veces que más nos preocupa, ¿no? Cuando estamos enfermos, cuando tu salud está un poco deteriorada, cuando, bueno, la vida es, estamos vivos, no estamos vivos, qué clase de vida tenemos, pero bueno, la vida. Y especialmente cuando hablamos de la vida espiritual, es el aspecto más importante. ¿Qué va a pasar con nuestra eternidad? Así que la vida es un asunto muy importante. Y aquí es importante lo que dice, muy importante. Juan, una vez más, quiere ordenar nuestra mente para estudiar esto. Y nos está diciendo que tenemos que entender que Cristo no es alguien que nos da la vida, que nos hace, venga, ¡pum!, y ahí nace, ¿no? Como el niño de Bala y de Javi, ¿no? Y ahí se va formando y ya está, ¿no? Y ha sido el milagro de la vida. No, no, no. Es que lo que nos está enseñando Juan es, como ha dicho el salmista, como una fuente, como un manantial, algo que está brotando de manera constante. Cristo no solamente nos da la vida, sino es la fuente constante de la vida. Estamos vivos, y especialmente me dirijo o me refiero a lo espiritual, por esa conexión con la fuente, por estar conectados al manantial de la vida. En el libro de Colosenses nos habla también del aspecto creador de Cristo, pero también nos dice que Él es el que lo sustenta todo. Y esta palabra es un poco compleja. ¿A qué se refiere? No se refiere a que la creación es tan débil o tan inestable que todo tiene que estar amarrado con cuerdas y sujeto a cosas para que la cosa no se estropee. No, no. Está hablando de que su conexión, la manera en la que Él crea las cosas, la manera en la que Él actúa en nosotros, hace que Él es el encargado no solamente de darnos la vida, no solamente nacemos de nuevo por Él, sino que Él nos sustenta, mantiene. Esto sé que es un poco, igual tendremos que hablar un poquito más de ello, un poquito más profundamente. Pero Cristo no nos habla de un momento y ahí nos deja, sino Cristo nos habla de una comunión con Cristo. Cristo se presenta a sí mismo como el camino, no como un principio. Como un principio que nos echa la gasolina y venga a correr. No, no, no. Él es el camino. Y nuestro cristianismo está en estar en el camino. ¿Y quién es el que nos mantiene? ¿Quién es el que nos hace santos? ¿Quién es todo el que sustenta nuestra vida espiritual? Cristo. Así que en Él estaba la vida. No Él nos dio la vida o Él empezó la vida. No, en Él está. Es manantial constante de vida. Esto es algo muy importante. Y es una vida que trae luz a los hombres.
cuando nos habla la Biblia de la luz siempre representa a Dios, así como las tinieblas representan a Satanás. Pero también Juan nos da otra perla, por decir, no, otro diamante, ¿no? La luz, Cristo es la luz, y la luz prevalece sobre las tinieblas. ¿Cómo hacemos? Si entramos aquí y está todo oscuro y de noche, tocamos el interruptor y de pronto, ¿qué es lo que prevalece? La luz. ¿Cómo puedes hacer tú, si tú tienes la luz encendida, cómo puedes meter tinieblas aquí para que tapen la luz? No puedes. Solamente cuando vuelves a tocar, cuando cortas el suministro de electricidad, entonces sí. Pero si está la luz, si Cristo está, siempre prevalece sobre las tinieblas. Así que tenemos un enemigo, pero ya sabe que no puede prevalecer. Fíjate, un sencillo, con un dedo, ¡pum! Y las tinieblas desaparecen. Un toque. Con Cristo es una cuestión, ni esto, es una fe, una creencia. Y las tinieblas no prevalecen sobre la luz. La luz en las tinieblas resplandece. Y eso es la obra de lo que vamos, esa es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio tiene que ver con esto, con la prevalencia, no sé si eso está bien dicho, de la luz sobre las tinieblas. Cristo es la luz, Dios es luz y ha venido a sacarnos del reino del Satanás, del reino de las tinieblas que nos tenían rodeado por completo, para llevarnos a su reino de luz. Es lo que Cristo, de eso se trata el Evangelio. Eso es lo que vamos a estudiar. Juan es lo que está queriendo. Esto es un mensaje para que prevalezca la luz sobre las tinieblas. ¿Estás en tinieblas? Pues este es el mensaje que tienes que escuchar. Hay una luz que puede alumbrar tu vida, que va a prevalecer sobre las tinieblas. Otro detalle, si te das cuenta, el versículo 4, en él estaba la vida y la vida era luz a los hombres. Aquí habla de ¿qué? De pasado. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pasado. Pero el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. Eso es presente. Es una cuestión de presente. Resplandece. No resplandecieron tiempo atrás. No. Es una realidad que se puede hacer presente en tu vida, que se puede ver hoy en tu vida. Así que es como esta introducción que Juan nos está haciendo para tener estas cosas en la mente. No sé si vamos un poco ya mal de tiempo. Bueno, vamos a tocar un poquito del 6 al 8 para ir avanzando, porque si no se nos va a hacer muy largo. Entonces, viendo estos 5 versículos, ahora cambiamos un poquito de tema. De pronto, Juan nos empieza a hablar de otro Juan, de Juan
Bautista. Versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Bueno, la clave del ministerio de Juan Bautista, está en una palabra que viene en el versículo 6. A ver quién sabe decírmela. Una palabra que viene en el versículo 6. Pedro, ¿cuál es? Enviado. Esa es la clave del ministerio de Juan. Él era uno que había sido enviado. Y esa debe de ser nuestra oración. Señor, envíame a mí. Envíame. No es lo que me gusta, envíame. No ser enviado de Dios. Y por eso tuvo un ministerio tan trascendental, tan importante, Juan Bautista. Vale. Eso es una cosa importante. Segunda cosa, él nos dice que él es un testigo. Él vino a dar testimonio. Uno que da testimonio es uno que es testigo. Uno que es testigo. Para los que están en tinieblas. Él vino a un mundo, a una generación, a un tiempo. Él es vamos a hablar del final del Antiguo Testamento y da ese, bueno, ahora lo explicamos, pero es un testigo para los que están en tinieblas. Y insiste en un tema, no es la luz, es un testigo. Y esto es un asunto importante. Juan aquí nos enseña una cosa, que tenemos que ver también, importante a la hora de estudiar el Evangelio y a la hora de vivir nuestras vidas. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que somos? O sea, ¿de dónde venimos? ¿Qué es lo que somos realmente? ¿Y qué es lo que no somos? Juan, aquí para hablar de Juan Bautista, insiste en este punto. Y la razón es sencilla. Juan era discípulo de Juan Bautista. Entonces Juan conoce el carácter, conoce la manera de funcionar de Juan Bautista. Y por eso Juan Bautista es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan Bautista era un testigo, él vino a dar un mensaje. No nos cuenta de milagros de Juan, la Biblia no nos cuenta. Él fue un testigo. Y quiso quedar muy claro, y lo mismo hace Juan, el que fue su discípulo, este es uno que ha venido a dar testimonio de la luz, no es la luz. No es la luz. De hecho, hubo muchas complicaciones en ese tiempo y pasando los años, porque muchos vieron a Juan Bautista como el Mesías también. A pesar de que Juan Bautista se esforzó por decir, yo no soy la luz, soy un testigo de la luz. Así que en la vida, una cosa que aprendemos de Juan también y de Juan Bautista es muy importante saber lo que somos, de dónde venimos, o sea, quién éramos, la historia que tenemos pasada, qué es lo que somos y qué es lo que no somos todavía, o lo que no seremos nunca. Eso es algo que es importante. Juan Bautista, el otro día lo hablábamos, es como alguien que conecta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él es el último gran profeta del Antiguo Testamento. Y es como si pasara la línea y pusiera sus pies en el Nuevo Testamento. Porque llegó al punto, ¿no? Él vino
de todo el sistema de sacerdocio pasado, con toda la liturgia de los judíos y todo, pero llega al punto donde señala con el dedo y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, vemos a Juan como estableciendo una especie de puente, ¿no? Como uno que está ahí en la frontera entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es un testimonio de la luz, es un testigo de la luz. La luz no como una luz que despierta nuestra conciencia, que despierta, que nos... No, es, cuando habla de la luz, especialmente nos está hablando de la salvación, de la salvación. Y bueno, el versículo 8 insiste: no era la luz. No quiere tomar para nada ni su posición ni su protagonismo. Y otra cosa que nos dice de Juan es, versículo 7, que él tiene un objetivo, tiene una meta, y es que todos creyesen por él. Que todos creyesen por él. Por eso hay que conectar esto. Cuando está hablando de la luz, está hablando de la salvación. No está hablando de alumbrarles intelectualmente o despertarles, no sé, no, está hablando de específicamente de salvación, de que crean. Y bueno, pues y es importante que Juan hace esta introducción, primero en cuanto a Cristo y también un poco en cuanto a Juan. Lo que no es Juan, exalta a Cristo y a Juan le pone en su sitio, le da la importancia que tiene a Juan, porque Cristo, por supuesto, es el personaje protagonista absoluto de toda la palabra de Dios y especialmente del tema que vamos a tratar, de esta armonía de los evangelios. Y Juan Bautista tiene un papel muy importante, no es el protagonista para nada, tiene un papel muy importante, sobre todo en lo que va a ser al principio. Entonces, Juan nos hace esta presentación. Y solamente voy a leer el versículo 9 como toque ahí para empezar a estudiarlo ya para la semana que viene. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Vale? Versículo 9. Si Dios lo permite, el domingo que viene, según si primero Dios, la estudiaremos a partir de este versículo 9. Y bueno, aquí tenemos que intentar llegar hasta el 18. Y terminando en el 18, no creo que lleguemos el domingo que viene, hasta donde lleguemos. Pero bueno, digo el orden para que sepáis. Estudiaremos hasta el 18 y después del 18 estudiaremos ya las dos genealogías, tanto la de Mateo como la de Lucas. Las genealogías son muy interesantes, muy interesantes. Esas genealogías que cada vez que dices voy a leer la Biblia de nuevo, ¿no? Y otra vez, y venga, las dos primeras páginas, las pasas. Tienen su importancia. Amén. Señor, agradecemos el tiempo que nos permites estudiar tu palabra. Queremos, Señor, a través de este estudio poder exaltar tu nombre, poder conocerte, Señor, más. Saber de quién eres tú, Señor. ¿Quién eres? El Dios eterno, el Dios creador, que ha venido a alumbrar nuestras vidas y hacer que tu luz, Señor, resplandezca sobre las tinieblas, Señor. Te doy gracias por esta luz verdadera que ha alumbrado nuestras vidas, Señor. Nosotros no estábamos buscando, estábamos en completa oscuridad, no sabíamos
cómo acercarnos a la luz, no sabíamos el camino, no sabíamos la manera, pero de alguna manera milagrosa, Señor, tú nos has alumbrado, Señor. Pero queremos, Señor, seguir en conocerte cada día más y poder predicar este evangelio de la salvación, de la luz verdadera, para que todo el mundo crea, Señor, para que todo el mundo crea, para que cada uno de los que están aquí, chicos, chicas, los niños, puedan creer a través de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.